Vamos a pedirle a Dios que Dios le permita solamente que fluya lo que Dios puso ahí. Amén. Señor Jesús, gracias, maravilloso Dios, por la obra que tú tienes, Padre amado, en tu siervo. Gracias, precioso Dios, porque tú, Padre amoroso, se la diste para que la compartiera con tu pueblo, Señor Jesús. Solamente permítele, Señor, que fluya, Padre amado, y que tú seas exaltado y glorificado, Padre bendito, y que tú seas, Padre amado, el que vayas a los oídos, a las mentes de cada uno de tus siervos, Señor, y nos permitas, Señor Jesús, Padre amado, volver en sí, Padre amado, y recibir este alimento que es, Padre amado, lo que necesita nuestra alma. Bendice, Señor, tu siervo. Unge, Padre amado, sus labios y, Padre amado, úsalo. Es tu instrumento, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias. Denle una ofrenda de aplausos y vamos a gozarnos. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Ven, así como está de pie, vamos a invitar que abramos nuestra Biblia. Vamos a ir al capítulo 4 de Gálatas. Y bienvenidos cada uno de los que está aquí en este lugar. Amén, como dijo el pastor, nosotros somos una familia que día a día, hermanos, el Señor va tocando corazones, transformando la vida de aquellos que quieren conocerle. Y la familia del Señor, hermano, cada día crece más. Amén. Eso es algo especial que nosotros hemos entendido, que día a día el Señor va a ir añadiendo a todos aquellos que tienen que ser salvos. Amén. En el nombre de Jesús. Leemos la palabra, hermano, así. Vamos a leer unos 2, 3 versículos y luego usted va a tomar su asiento. Amén. Y yo voy a seguir de pie. Dice así en el verso 1, dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hasta ahí nada más. Tome su asiento y vamos a seguir leyendo, amén, porque vamos a leer bastante. No quiero que se me canse de pie. Amén. La enseñanza, hermano, de esta noche la he titulado Echa fuera a la esclava y a su hijo. ¿Ok? Y ahorita vamos a mirar por qué ese nombre, hermano, por qué ese título, Echa fuera a la esclava y a su hijo. Lo que acabamos de leer, hermano, en el libro de Gálatas es un mensaje que el apóstol Pablo, a través de la carta que envía a los Gálatas, era por una razón muy grande. Y la razón era que Pablo, como él había compartido el evangelio, hermano, con los Gálatas, él estaba preocupado porque la iglesia en Gálatas estaba recibiendo enseñanzas diferentes a las que él había enseñado ahí en la iglesia. Entonces los hermanos ahí en Galacia estaban siendo confundidos porque estaban introduciendo unas doctrinas un poco diferentes a la que él había enseñado. Entonces, si usted lee desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Gálatas, se va a dar cuenta de que esta iglesia ahí en Galacia, los hermanos estaban siendo persuadidos para que ellos se circuncidaran, porque en el tiempo de la predicación, hermano, en el principio, cuando los discípulos empezaron a predicar, muchos judíos se convirtieron al evangelio. Pero después del tiempo, como que ellos empezaron a forjar otras ideas, y es la razón es porque por muchos tiempos, hermano, por algunos miles de años,
el Señor se manifestó al pueblo de Israel enseñándoles que fuera de esa enseñanza o fuera de la enseñanza que recibieron de los mandamientos de la ley, pues no había nada más para ellos, sino que ellos tenían que ser instruidos en esa ley que el Señor le dio a Moisés. Entonces, al recibir ellos a Cristo en su corazón o al convertirse al cristianismo, ellos dudaron de ciertas cosas y ellos quisieron añadir ciertas cosas a la gracia. En este caso quisieron añadir ciertas cosas de la ley a la gracia. Y cuando el apóstol Pablo miró que estaba pasando esto, les empezó a exhortar y a decirles que si ellos se dejaban circuncidar físicamente, entonces iban a echar por la borda la gracia que ellos habían recibido. Entonces hay una circuncisión que los judíos recibían, hermano, en su carne, pero hay una circuncisión que el cristiano recibe que no es física. Pero sí tenemos que ser circuncidados para que usted y yo pertenezcamos o para que apliquemos a esa adopción que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, la palabra de Dios aquí lo que leímos en el verso 1, si usted se dio cuenta, dice, pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces, la palabra diferir significa, hermanos, que en nada es diferente. En nada es diferente al esclavo. La palabra de Dios dice que Abraham tuvo dos hijos, ¿verdad? Uno fue el de la esclava y otro fue el de la libre. Pero el hijo de la libre no difería nada del hijo de la esclava. ¿Por qué? Porque eran semejantes, eran hijos de Abraham y eran semejantes en cuerpo, tenían dos ojos, tenían dos pies, así como nosotros, pero allí había una diferencia. Y la diferencia que había entre Ismael y Isaac era que Isaac tenía una promesa. Y el nacimiento de estos, porque al final de todo esto, hermanos, Dios lo toma de alguna manera como un pacto. El nacimiento de Ismael. Ismael vino a ser bendecido, aunque no fue la voluntad de Dios que naciera Ismael, porque nació Ismael en un acto que estaba fuera de la voluntad o de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Entonces, usted sabe la historia de cómo nace Ismael. Ismael nace de una egipcia que era esclava de la esposa de Abraham, de Sarai. Entonces, la palabra de Dios la llama una alegoría entre estos dos pactos, porque Agar y su hijo tiene que ver mucho con usted y conmigo. O sea, prácticamente en nosotros está el hijo de la esclava y está la esclava en nosotros. Y ahorita vamos a mirar dónde se encuentra Agar e Ismael en usted y en mí. Por eso es que la enseñanza se llama echa fuera a la esclava y a su hijo. Y la palabra de Dios, hermano, nos dice, o sea, es la palabra de Dios que nos dice que echemos fuera a la esclava y a su hijo. Pero ¿qué representa la esclava y qué representa el hijo de la esclava? Vamos a leer más para abajo. Nos quedamos en el verso 3, en el verso 4, perdón. Dice en el verso 5, dice, para que rindiese a los que estaban bajo la ley, redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora mire, vamos a encontrar allí dos tipos de leyes. La ley del pecado y la ley que Dios le dio a Moisés. Entonces la palabra de Dios dice que el Señor vino a nosotros a hacernos libres de la ley, pero de la ley del pecado y de los rudimentos que había
en la ley que los judíos tienen actualmente, que ellos se conducen por la ley que Dios le dio a Moisés. Pero nosotros estamos libres de esos rudimentos. Entonces esa ley que Dios le dio a Moisés, Dios la transformó en un nuevo pacto. En el libro de Jeremías, capítulo 31, dice la palabra de Dios que Dios hizo una promesa. Dice: aquí haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea, lo que Dios había escrito, hermano, en tablas de piedra, ahora lo iba a escribir en las tablas del corazón del hombre. No en una manera física o literal como él escribió con su dedo, sino él iba a escribir en el corazón del hombre un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto lo tiene que llevar el hombre, porque ese nuevo pacto es nada menos y nada más que Jesús, grabado en nuestros corazones. Ahora, no tenemos a Jesús físicamente, pero tenemos el Espíritu Santo. Entonces el Señor dijo: Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces nosotros tenemos la necesidad, hermanos, de que cada decisión que vamos a hacer, o todo lo que vayamos nosotros a emprender, tenemos que tener la seguridad de que estamos haciendo las cosas que corresponden en el orden de Dios. Entonces cuando yo y usted hacemos algo que está fuera del orden de Dios, hay algo que nos dice a nosotros que hicimos mal. Y el que no conoce de Dios puede tener una mala actitud con alguien y sabe que la tuvo, pero no hay un remordimiento dentro de su corazón. Pero aquel que ya tiene el conocimiento de la palabra, ya tiene otro tipo de visión, ya mira las cosas diferentes. Cuando ya conocemos la palabra de Dios y sabemos que una mala actitud puede ofender o dañar a alguien, entonces ciertamente en veces las pudiéramos tener, pero hay algo dentro de nosotros que nos empieza a redarguir y nos empieza a decir: no es la manera adecuada de actuar de un hijo de Dios. Entonces, ¿quién es ese alguien que está dentro de nosotros diciéndonos: eso no lo hace un hijo de Dios? Entonces, ese tipo de actitudes, hermano, no se movían en nosotros cuando no conocíamos de Dios. Ahora sabemos que hay alguien que nos está redarguyendo, nos está diciendo: eso que hiciste no es agradable a Dios. Y ahí empieza una pelea. Hay dos naturalezas en cada uno de nosotros. Y esas dos naturalezas, una tiene que morir. De esas dos naturalezas, una tiene que desaparecer. Por eso la enseñanza es: echa fuera a la esclava y a su hijo. ¿Por qué? Vamos a concretar un poquito más la enseñanza. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que la esclava y su hijo no iban a heredar la promesa que Dios le dio a Abraham. Entonces, si usted se fija, ¿quién fue el que dijo que tenía que echar fuera a la esclava y a su hijo? El que lo dijo fue Dios. ¿A quién se lo dijo? A Abraham. ¿Por qué? Porque Dios tenía una promesa para Abraham y para Sara que él le había dado, pero no quería a nadie alrededor que perturbara lo que él iba a hacer con Isaac. Entonces, al momento de que Dios le dice a Abraham: echa fuera a la esclava y a su hijo, prácticamente le pegó en el corazón a Abraham. ¿Por qué? Porque Ismael, aunque sabía Abraham que se había equivocado, aunque sabía Abraham que había escuchado la voz de su esposa Sara y que había cometido un error y que se le había adelantado a Dios a tener un hijo fuera de la voluntad de Dios, aún Abraham así amaba a su hijo porque era su hijo. Pero Dios le dijo: aunque lo ames, aunque sea tu hijo, pero no lo quiero cerca de Isaac. Tienes que echarlo fuera.
Lo que significa, hermano, que hay muchas cosas que usted y yo amamos, anhelamos y no las queremos dejar ir. Ahí están. Entonces, si mientras estén allí, mientras la tengamos, va a ser un obstáculo para que nosotros recibamos en su totalidad la promesa que Dios tiene para nosotros. Porque dice la palabra de Dios que sus bendiciones son nuevas cada mañana. O sea, Dios tiene una bendición ahorita, y tiene una bendición al ratito, y tiene una bendición más al ratito, y tiene bendiciones cada momento para ti. Pero si tú y yo, hermanos, si tú y yo no echamos fuera a la esclava y a su hijo, no vamos a poder heredar lo que Dios tiene en promesa para nosotros. Ahora, para Abraham y para Sara, la promesa que Dios le había dado era Isaac. Pero nosotros tenemos esa promesa como iglesia, porque por medio de la fe somos hijos de Abraham. Pero la pregunta aquí es, hermano, que lo que va a seguir diciendo aquí Pablo, vamos a seguir leyendo. Miren lo que sigue diciendo aquí. En el verso que nos quedamos, ayúdame por aquí. 6, ¿verdad? Ok. Miren lo que dice el verso 6, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Abba es una palabra aramea que significa tener una unidad o una intimidad cercana, ya sea entre dos personas o entre Dios y el hombre. Entonces, Abba, Padre, cuando nosotros decimos, o si de nuestros labios sale la palabra Abba, Padre, significa que nosotros tenemos una relación íntima con Dios. Entonces, ¿quién dijo la palabra Abba, Padre? Jesús. ¿Por qué dijo Abba, Padre? Porque esa palabra significa que prácticamente, como dice en el libro de Génesis, cuando la mujer y el varón se unen, y dice, ya no son dos, sino es una sola carne. Entonces el esposo y la esposa ya no son dos, sino son uno solo. Cuando Jesús dice Abba, Padre, Él estaba diciendo que había una intimidad, que a Él lo conocían, que no había diferencia entre Jesús y el Espíritu. En el libro de Juan capítulo 10, creo, verso 30, el Señor dijo, yo y el Padre, uno somos. Entonces está diciendo Jesús que hay una relación íntima entre Él y el Padre. La pregunta es, hermano, para nosotros es que, para nosotros los adultos, para los jóvenes que están aquí, que si nosotros pudiéramos decir con nuestros labios, Abba, Padre, pero que esa palabra en verdad nos naciera del corazón, y que al decir esa palabra supiéramos que tenemos una relación íntima con Dios, que tenemos una relación cercana con Jesús. Entonces, no fue a cualquier persona que dijo Abba, Padre, sino fue Jesús, dándonos ejemplo de que Él tiene una relación íntima, de que ese cuerpo que andaba caminando aquí en la tierra tenía una relación íntima. En el libro de los Corintios, la palabra de Dios dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Entonces, fíjese, los hombres miraban a Jesús, pero Dios estaba en Cristo, estaba dentro de Él. Por eso es que cuando Él hacía milagros y prodigios, la gente se asombraba. La gente se asombró cuando Jesús perdonó los pecados de los que estaban enfermos. Y la gente decía, nadie puede perdonar pecados sino Dios. Y el Señor dijo, para que veas que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, yo le digo a este, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces,
si usted se fija, la relación, hermano, entre ese cuerpo de carne y entre Dios, el hombre no lo podía mirar. Pero Jesús sí sabía lo que él estaba haciendo. Él decía, yo no soy de este mundo. Yo estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. En una ocasión el Señor también le dijo a sus discípulos, vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Entonces cuando el cristiano, hermano, cuando el Hijo de Dios viene a los pies de Cristo, su mentalidad tiene que cambiar. O sea, ya no puedes pensar en robar, ya no puedes pensar en maldecir, ya no puedes pensar en expresarte mal de alguien, ya no puedes odiar, ya no puedes aborrecer, ya no puedes fornicar, ya no puedes hacer lo malo, porque tú eres una nueva simiente. Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Y para eso, hermano, para eso se necesita que tú y yo echemos fuera a la esclava y a su hijo. Si nosotros no echamos fuera a la esclava y a su hijo, Cristo no va a ser formado en nosotros, porque es lo que dice la palabra. Pablo se preocupaba porque los gálatas estaban caminando mal. Miren, los gálatas estaban en la misma condición que los corintios. En la iglesia de Corintios había dones, había muchas bendiciones que tenía la iglesia, pero se comportaban como niños, como carnales. Y el apóstol Pablo les dijo, yo no puedo hablarles como a espirituales, sino como a niños en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque todavía eran carnales, porque todavía peleaban entre hermanos, porque todavía se odiaban, porque todavía hablaban unos mal de los otros. Y cuando la iglesia está caminando de esa manera, pues Jesús no se va a formar. Y si Jesús no se forma en nosotros, si Jesús no se forma en usted y se forma en mí, pues vamos a estar caminando por un tiempo aquí en vano. Y mire lo que dice más abajo la palabra de Dios. En el verso 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en el verso 8 dice, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, eso lo dice el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 13. Dice que nosotros somos conocidos por Dios. En el verso 9, vamos a leerlo una vez más, dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ahora, los gálatas estaban siendo persuadidos, ¿para qué? Para circuncidarse en la carne. Pero nosotros como iglesia, muchas de las veces, hermano, ya llevamos el arado en la mano y ya vamos mirando hacia enfrente y llega el enemigo y nos toca la espalda y nosotros volteamos para atrás. Vamos caminando bien. Venimos a la iglesia, oramos, cantamos, alabamos a Dios y tratamos de hacer lo mejor para Dios, lo que sabemos que a Dios le agrada. Pero el enemigo va a estar trabajando sin descansar para que usted y yo, hermano, nos desviemos, para que usted y yo nos descuidemos y empiece a poner cosas a nosotros que nos van a afectar en nuestro caminar con Cristo. En este caso, la doctrina que ellos estaban metiendo a la iglesia que había sido redimida por gracia, le estaban tratando de judaizar a la iglesia. Estaban tratando de circuncidar a la iglesia, que ya habían sido bautizados en el nombre de Jesús, que ya habían sido ellos consagrados para Dios. Pero las falsas enseñanzas terminan, hermano, por alejar a la gente de Dios o por seguir en el camino de Dios creyendo que están haciendo el bien, pero la falsa enseñanza, esa no la maneja Dios. Dios maneja la verdad. Dios maneja la doctrina que Él dejó establecida.
Por eso dice el apóstol Pablo, si algún ángel o alguno de nosotros viniera con otra doctrina, dice, no la recibáis. Pero para que usted y yo no recibamos otra doctrina diferente a los que los discípulos predicaron, pues, ¿qué cree que tenemos que hacer? ¿Y cómo vamos a recibir la doctrina de Cristo? ¿Cómo la vamos a aprender? Si tenemos la Biblia allí alzada en el buró, tenemos la Biblia ahí abajo del sofá, ahí empolvada. Es difícil que usted y yo conozcamos a Dios si no nos interesamos en leer la palabra de Dios. Es uno de los mandamientos que el Señor dejó, que escudriñemos las Escrituras. ¿Por qué? Porque allí encontraremos la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Yo no doy testimonio de Jesús, hermano. Ellas son las que dan testimonio de Él. Pero como dijo alguien por aquí, dijo, las novelas, yo no sé todavía si alguien de los que está aquí todavía está prendido en las novelas. En las novelas, si usted mira las novelas, hermano, no nomás en las novelas, en las películas. Hay muchas cosas ahorita en la internet que miras y donde hay desnudez, donde hay pornografía, donde quiera, en la tele, en el teléfono, donde quiera que tú abres el teléfono, prende la tele, y ya el enemigo se está destapando a una manera que también la gente se está imponiendo, ya se le hace normal, pero el pecado nunca va a ser normal delante de Dios. Amén. Y eso es lo que Pablo estaba tratando de decirles aquí a los hermanos. Dice en el verso 10, mire, dice, guardad los días, los meses, los tiempos y los años, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque también me hice como vosotros. Dice, ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. En el verso 15 dice, ¿dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? ¿Por qué os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros ojos para dármelos? Verso 16, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por decirlo la verdad? Hace una pregunta. ¿Me he hecho su enemigo por decirlo la verdad? Ahí quiero parar un poquito. ¿Sabe por qué, hermano? Porque mire, yo me puedo convertir en su enemigo por que usted me diga una verdad. Si a mí no me gusta que alguien me diga una verdad, yo me puedo convertir en su enemigo. Y puedo pensar que usted está buscando nada más fastidiarme, que está buscando molestarme. Aunque yo vaya con la palabra de Dios a tratar de exhortarle y de invitarle a que salga de ese camino y se va a un camino torcido, usted puede incluso ser mi enemigo. Yo puedo ser su enemigo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está diciendo, y a muchos de ustedes se han convertido en mi enemigo, y hay una razón. Ahora, si usted mira y dice, por decirle la verdad, eso es algo ilógico, hermano, y eso es algo injusto, que usted y yo nos enojemos porque alguien nos dice la verdad. Ahora, ahí está una pregunta clave para usted y para mí, porque si nosotros decimos que seguimos a Jesús, la palabra de Dios dice que Jesús es el camino, pero también dice que Jesús es la verdad. Entonces, si usted viene y me exhorta a mí con la palabra de Dios, entonces, si yo me enojo y me convierto en su enemigo, ¿cómo digo que sirvo a Cristo, que Cristo está en mi corazón, si no quiero hacer la voluntad de Dios? Entonces, significa que yo prácticamente me estoy engañando.
y que yo quiero vivir como yo quiero, como yo pienso. ¿Por qué? Porque estoy haciendo a un lado la palabra de Dios, que es la verdad. Estoy haciendo a un lado el consejo que viene a mí, que es la verdad. Entonces, cuando el hombre camina engañado, lo dice el libro de Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y cuando eso se está refiriendo, se refiere a muchas cosas, pero también se refiere a que hay mucha gente que cree que le está sirviendo a Dios, porque viene a una iglesia, porque se para y alaba a Dios, pero no vive conforme a un hijo de Dios. Esa gente se está engañando, y hay un lugar, hay dos lugares, pero hay un lugar que va a ir el que es engañado, y otro lugar que está preparado para que es libre, le sirve a Dios con todo su corazón. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros, hermano? Ponernos alertas, escudriñar la palabra, y cuando venga la palabra, nosotros a tratar de redarguirnos o a tratar de amonestarnos, no se enoje, no sea enemigo de la verdad, acepte la verdad. A mí muchas de las veces me han venido a decir algo, y yo le voy a ser sincero. Cuando viene alguien a decirme en algo que yo estoy mal, en el principio no me es desagradable. No recibo la exhortación con alegría y con gozo. ¿Por qué? Porque vivimos en un cuerpo carnal, en un cuerpo pecaminoso. Y a nadie le gusta, a nadie nos gusta que nos digan qué tenemos que hacer. Por eso es que muchas de las veces los que estamos ahí sentados y el pastor nos incita a hacer algo, pues, ¿y quién es él? Él no es Dios. Y nosotros nos rebelamos contra Dios sin saber que el que está enfrente de nosotros nos está tratando de guiar por el buen camino a través de la palabra, a través de un consejo, pero nos levantamos y decimos, ¿y quién es él? Él no es Dios. Queremos que Cristo se pare aquí enfrente y nos... Pues la palabra de Dios, entonces, hermano, ¿para qué sirve? El Señor dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, maestros, pastores y evangelistas. Si Él constituyó pastores, entonces tiene que haber una persona, tiene que haber un líder que nos dirija. Ahora, no con eso, hermano, le estoy diciendo que no hay lugares que los líderes nada más están interesados en el dinero. Hay pastores que predican la palabra de Dios por amor al dinero, no por amor a las ovejas. Y se la pasan predicando, y cada mensaje que dan, antes de dar el mensaje, luego le dicen al pueblo, y si quieres que Dios te bendiga, tienes que diezmar. Y si no diezmas, Dios te va a maldecir. Eso es antibíblico. Y si usted y yo no conocemos la palabra de Dios, nos espantan. Ahora piensa la gente que por estar diezmando y estar al corriente con sus diezmos, ya va a llegar a la presencia de Dios. Eso es mentira del diablo, porque si tú no vives una vida santa y digna delante de Dios, como dice la palabra de Dios, aunque tú diezmes, aunque tú des tu cuerpo en sacrificio, no vas a llegar a la presencia de Dios, porque la palabra de Dios dice que el Señor dice, ser santos porque yo soy santo. O sea, el pueblo, hermano, nosotros tenemos que vivir, imitar. El apóstol Pablo dice, imitar. Ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces tenemos una referencia que es Cristo, nuestra mayor referencia. Pero también Pablo, que fue uno de sus discípulos que él eligió y cual Dios lo usó grandemente para que ahora usted y yo estemos siendo instruidos por lo que Dios le dio al apóstol Pablo. Pero la palabra de Dios no es comida ni bebida. La palabra de Dios no es dinero, no, hermano. La palabra de Dios es vida. Es vida. Dios no está buscando su cartera, Dios está buscando su corazón. Pero también, hermano, dice el Señor, hermano, en los proverbios, dice, dame, hijo mío, en tu corazón. Algunos nomás queremos darle la mitad.
al otro la puntita del corazón. Pero cuando Dios te dice, dame, hijo mío, tu corazón, Él no te está pidiendo la mitad ni 3/4 de tu corazón, nos está pidiendo todo nuestro corazón. ¿Para qué? Porque Él nos quiere enseñar el buen camino. Entonces, si tú y yo rehusamos a darle todo nuestro corazón, Dios no obra así, Dios no trabaja de esa manera. En Dios, hermano, Dios lo dio todo, el Señor Jesucristo dio todo por nosotros. Él no se reservó absolutamente nada. Porque usted y yo, hermano, hay cosas que están en nosotros que son de la esclava y de su hijo, y ahí las tenemos. Es como si Abraham le hubiera dicho al Señor, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque ellos no heredarán la promesa. Es como si yo y usted le estábamos diciendo, o Abraham le dijera a Dios, ¿sabes qué es mi hijo? Yo creo que tú me puedes bendecir aquí con la esclava, y con mi hijo a mi lado me puedes bendecir. Pero Dios no quería de esa manera, hermano. Dios quería que Abraham echara fuera a la esclava y a su hijo. Dios lo iba a bendecir, pero no donde estaba Isaac. La promesa no era para Ismael, la promesa era para Isaac. Y eso es lo que usted y yo tenemos que entender, que mientras no echemos fuera nuestros pecados, nuestra manera de pensar o de conducirnos o de actuar, no va a ser formado Cristo en nosotros. Amén. En el verso 17 dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Mire, hermano, aquí escribí algo, pero déjeselo comento. Suele pasar terrenalmente, hermano, que algunos niños tienen problemas para formarse. Porque aquí el apóstol Pablo, lo que vamos a leer en el verso 19, él está hablando de una preocupación, porque miraba que Cristo no estaba formado todavía en los Gálatas. En términos terrenales o literales, como usted lo quiera llamar, tenemos casos aquí en la tierra, que muchos de los niños o algunos de los niños que están siendo formados en el vientre de una madre, sus órganos no se desarrollan correctamente. Y muchas de las veces es culpa ya sea del padre o de la madre, porque algún error, algún problema que ellos provocaron, en este caso alguna adicción al alcoholismo, a las drogas, llevaron a que el niño que está formándose salga sin un pie, sin una mano. Entonces, cuando suele pasar esto, hermanos, y la madre visita al doctor, muchas de las veces el doctor le dice, ¿sabes qué? Tu hijo trae problemas de formación. No se le ha formado bien una mano, no se le ha formado bien un pie, no se le ha formado bien su oído o su nariz. Y eso es preocupación para un padre. Eso es de alta preocupación para un papá o para una mamá. Ahora, el apóstol Pablo, hermano, él tomaba a la gente cuando él evangelizaba una iglesia, cuando él fundaba una iglesia, él no cree que lo miraba como hermanos en Cristo, no. Él los miraba más que hermanos, él los miraba como hijos. Y él se preocupaba cuando sus hijos no estaban creciendo en su vida espiritual. Entonces, cuando estamos en un lugar, hermano, una iglesia, y el pastor ama la obra de Dios, ama las almas, y trata de darnos el alimento que él sabe que nos va a hacer crecer, y mira que nos está dando el mejor alimento, la mejor enseñanza, pero no hay crecimiento en la iglesia, pues hoy es como ministro, como mayordomo, como pastor, se va a preocupar porque va a empezar a decir, ¿qué estoy haciendo mal? O estoy enseñando mal, o qué está pasando, porque no miro que la iglesia se está desarrollando. No miro que haya un crecimiento.
Es que miro la iglesia en la misma condición que hace 3 años. Hace 3 años los hermanos se peleaban unos con otros. Pero ya pasaron 3 o 4 años y sigo mirando lo mismo. Y las enseñanzas son más profundas que tienen ahorita. Les doy más enseñanzas sobre eso, pero la gente sigue igual que hace 3 o 4 años para atrás. Entonces, es una preocupación, hermano, para los pastores mirar que les das alimento, que le das alimento a las ovejas y que las ovejas no están creciendo, no se están desarrollando. Esa es una preocupación para todo pastor, y ahorita lo vamos a mirar ahí en el libro de Gálatas 4:19. Mire lo que dice el apóstol Pablo allí. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mire, así como la mujer, hermano, cuando va a tener su bebé y empiezan las contracciones, empieza a sufrir algunos dolores que si usted y yo los sintiéramos como varones, correríamos a la primera contracción. Amén. Pero Dios, hermano, Dios sabe en quién ha puesto esa carga. Y que Dios bendiga a las mujeres, amén. Y que el Dios las fortalezca, porque algunas mujeres, hermanos, no quieren recibir una inyección, sino así a lo vivo tienen sus bebés. Y el apóstol Pablo está dando un ejemplo. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Entonces, mire, cuando uno está predicándole el evangelio a alguien, como maestro, como predicador, tú vas a sufrir algunas cosas, porque de repente tú vas a mirar que el que estás compartiendo la palabra, tú vas a mirar que va bien. Y en cualquier momento miras que ya anda con otros pensamientos y en otros lados. Y eso es una preocupación para el que está compartiendo la palabra. Es parte de un dolor. Que dice: pero ¿cómo si ella me había mostrado cierta madurez? Pero mira, ahora lo dejé poquito y anda con otros pensamientos, con otras doctrinas. Eso es lo que está diciendo Pablo. Que los Gálatas ya habían sido instruidos en la palabra de Dios, pero luego Pablo se da cuenta que ellos estaban recibiendo otro tipo de enseñanza. O sea, lo que Pablo ya había enseñado lo estaban dejando a un lado. Pablo estaba preocupado, hermanos, por los Gálatas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que ningún ser humano por medio de la ley va a ser justificado. Ahora, ¿por qué dice Pablo eso? ¿Porque la ley no tiene el poder? Claro que tiene el poder. Claro que la palabra de Dios, la ley es santa, pero ¿por qué no? Porque el hombre no hay ningún ser humano que haya podido cumplir con la ley, más que Jesús. Entonces, por eso es que el Señor hizo un nuevo pacto. El nuevo pacto es la gracia. Donde, mire, ahorita no es que Dios nos haya venido y que Él esté contento cuando pecamos, pero esa es la gracia en la que vivimos nosotros ahorita. ¿Por qué? Porque si usted, el apóstol Juan advierte y le dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, los apóstoles le enseñaban a la gente para que no pecaran. Pero luego Juan dice: pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, eso se llama gracia. Y eso es lo que estaba preocupado Pablo. ¿Por qué? Porque ellos que habían recibido la gracia se querían judaizar, se querían circuncidar. Y cuando eso pasa, el ser humano, hermano, renuncia a la gracia. Ahora, si el ser humano renuncia a la gracia, ¿a quién cree que está renunciando? A Cristo. Y si renuncias a Cristo, ¿qué te espera? Estás perdido. Entonces Pablo por eso se preocupaba. Dice: otra vez vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Por qué? Dice: dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros.
A eso es lo que está trabajando la palabra de Dios ahorita en usted y en mí. Mire, todavía algunos de nosotros tenemos algunos arranques repentinos de ira. O nomás yo me enojo. ¿A ver? O nomás a mí vienen pensamientos negativos. Todos batallamos. Pero la palabra de Dios, hermano, nos dice que echemos fuera. Ahora, mire, si usted le dice al Señor, yo le digo al Señor, Señor, yo quiero que tú me quites esto. Yo quiero que tú me quites este pecado que estoy haciendo. Dios tiene el poder de hacerlo. Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice que Dios nos ha dado un espíritu. Y ese espíritu es de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿por qué le estamos pidiendo tanto a Dios si ya tenemos el espíritu? Él es el que nos va a ayudar. Ahora, ¿quién es el que va a tomar la decisión? ¿Usted o el espíritu? Usted, yo. Usted y yo vamos a tomar la decisión. El que toma tiene que, si el pasar por una licorería le causa deseo de tomar, y esa es una de las áreas que él vuelve a caer allí, o sea, determínate a no pasar por ninguna tienda de esas. Y mientras tienes esa lucha, pídele a Dios en oración y dile, Señor, ayúdame. Tú me has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese espíritu me puede ayudar a sujetarme a mis deseos carnales. Entonces, cuando tú te rebelas contra esos deseos, lo que tú estás haciendo y lo que yo estoy haciendo es estamos echando fuera a la esclava y a su hijo. ¿Dónde está la esclava y su hijo? Aquí, en esta carne. ¿Por qué que nos enojamos tanto en veces? ¿Por qué que hacemos tantas cosas que sabemos que ofenden a Dios? Entonces Pablo había una preocupación grande en él, hermano, porque él estaba mirando que Jesús no había sido formado todavía en los Gálatas. Entonces, cuando una gente está, hermano, como las olas del mar, que va y viene, se va de la iglesia, vuelve a la iglesia, se enoja por todo, pues es que no ha sido formado Cristo en su vida. Y hay una preocupación grande del que lo evangelizó. ¿Por qué? Porque sabe que el enemigo anda cerca y en cualquier momento lo puede regresar al mundo. Imagínate que alguien regrese al mundo después de ya haber ser bautizado, después de haber ser instruido en la palabra. Eso es grave. Y esa es la preocupación de Pablo. Era la preocupación de Pablo, es la preocupación de todo pastor, hermano, cuando una oveja se descarrila. Lo más triste es que anda descarrilada, pero se convierte en enemigo del pastor. ¿Por qué? Porque le dice la verdad. La pregunta es, hermano, ¿se va a enojar cuando le digamos la verdad? Hay que luchar, hermano. Hay que echar fuera a ese hijo. Dice la palabra que nosotros éramos hijos del mundo. Entonces, cuando usted lucha por echar fuera a la esclava y a su hijo, usted y yo tenemos que luchar, hermano, por hacernos libres y morir para el Señor. Morir al pecado y vivir para Cristo. Amén. Saliendo de aquí, la esclava y su hijo nos va a seguir. Pero depende de usted y mí si la seguimos teniendo en nuestra casa. Amén. En ese tabernáculo no nos conviene, hermano, porque no va a poder heredar, hermano. La esclava y el hijo de la esclava no van a poder heredar la promesa de Dios. Así es de que luchemos, hermano. Hay muchas cosas en la televisión, en la internet que nos pueden contaminar, hermano.
que son parte de la esclava y de su hijo. Yo creo que usted y yo somos sabios para renunciar a ellos. Amén. No se la lleve. Déjela, amén, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Dale un aplauso al que vive y reina. Dejamos este lugar en dirección del Señor y del pastor.